Y hay una última foto de un amigo que hubiéramos querido que estuviera en el panel del inicio de la mañana, pero la muerte llegó antes. Juan Carlos Tedesco fue un maestro no solo para los argentinos, todos le debemos muchísimo. Y yo quiero recordarlo porque él fue quizás el primer gran educador, el primer nombre ilustre de la educación argentina y latinoamericana que vino a un seminario y apoyó al aprendizaje-servicio en años en donde no era políticamente correcto acompañarnos, en años en donde parecía que lo que hacíamos era sensiblero y testimonial, pero no tenía nada que ver con lo que hacía la gente seria. La foto de la izquierda es de cuando Tedesco era director del IPE UNESCO y vino al seminario del 2000. Y desde entonces nos acompañó como director del IPE, como ministro de Educación. Cuando ya estaba en sus últimos años, vino al seminario y estuvo dedicándole muchísimo tiempo a escuchar a muchos de ustedes. Y me parece que en la publicación que recibieron hoy, donde está esa última ponencia que hizo en el último seminario que participó, me parece que recogerles también, darle gracias a Juan Carlos por todo lo que nos dio. Entonces, me quedan 25 minutos para todo el resto de la ponencia, que voy a llegar hasta donde llegue, pero me parecía que era importante dedicarnos un espacio a dar gracias. La frase que está ahí, yo la escuché cuando era una adolescente de una organización juvenil católica que en medio de la dictadura tenía la peregrina idea de juntar firmas para la paz con Chile. O sea, yo ahora entiendo que mi mamá estaba preocupada por mi salud mental, pero bueno, es lo que había. Y esta frase me quedó por esta idea de que hay una diferencia muy importante entre ser soñadores en el mal sentido de la palabra, entre ser ilusos, en pensar que vamos a cambiar al mundo porque somos buenos con buenas intenciones, y ser personas solidarias que sueñan juntos y que hacen la historia. Me volvió a la cabeza esta frase tantos años después, porque dije, en estos 20 años lo que hemos estado haciendo es soñar juntos, pero haciendo que ese sueño se convirtiera en historia de la educación. Y me parece que yo como historiadora uso la palabra historia con mucha seriedad. Y digo que estamos haciendo historia de la educación porque, aunque a veces nos sintamos así, esta es una imagen de un artista chino que mostré hace un par de seminarios. El artista está, si ustedes se fijan bien, está como perdido dentro de la imagen en donde tantos celulares están transmitiendo, tantas imágenes, tantos mensajes, tanta información banal, y el artista queda como desdibujado por el exceso de comunicación. Y a veces nosotros podemos sentir que tanto trabajo, tantos años de lucha, quedan desdibujados por el ruido, y que en el ruido general lo único que escuchamos es que la educación está en crisis, que la educación de nuestro país se llame Argentina, España, Eslovaquia o Prusia está cada vez peor,
que no hay nada como los viejos buenos tiempos y que todo tiempo pasado fue mejor. Aunque los números nos digan que en los viejos tiempos la mitad de los chicos no iban a la escuela, que la escuela del siglo XIX no le sirve para nada a los chicos del siglo XXI y que para una generación que puede googlear lo que se le antoje, seguir repitiendo el modelo enciclopedista es lo más absurdo que pudiera pensarse, pero en medio de todo el ruido parece que la única noticia sobre la educación son las malas noticias. O las declaraciones grandilocuentes con las que nos regalan periódicamente nuestros funcionarios, anunciándonos que ahora sí todo va a cambiar porque llegaron ellos. La verdad es que en medio de tanto ruido, uno a veces tiene la tentación de descorazonarse, pero a veces también nos podemos confundir nosotros mismos. Entonces, ustedes vieron que en educación, como en todo, tenemos como modas y que últimamente todos queremos ser Finlandia. Obviamente, especialmente a los países aquí representados, nos encantaría tener los salarios docentes de Finlandia, nos encantaría tener el apoyo estatal y social. Pero, por supuesto, los que dicen que tenemos que ser como Finlandia no nos dicen que nos van a pagar esos sueldos, sino nos dicen que tendríamos que estar haciendo lo que hacen los docentes de Finlandia, a los que han capacitado durante décadas para hacer lo que hacen. Entonces, yo quiero avisarles una cosa. Nosotros somos Finlandia. Y no ganamos los sueldos de Finlandia, pero los que estamos haciendo que nuestras escuelas trabajen con proyectos, ofrezcan espacios de creatividad a nuestros estudiantes, generen educación con sentido, creen escuelas vinculadas a su comunidad en las que vale la pena aprender. Los que lo estamos haciendo a pulmón por el mismo precio y a fuerza de voluntad, creatividad y convicción somos nosotros. Y los lugares donde está pasando la mejor educación para el siglo XXI es en las escuelas solidarias y en las instituciones de educación superior solidarias. Esto está pasando y necesitamos empezar a levantar la voz y a decirlo. A dejar de hablar solo de lo testimonial, de lo lindo que pasó en la comunidad y empezar a mostrar seriamente lo que está pasando con la calidad educativa en nuestras instituciones, con lo que está pasando con la historia de nuestros exalumnos, lo que está pasando con los niveles de inclusión que conseguimos cuando los chicos empiezan a dejar de faltar, a dejar de fracasar porque le encontraron sentido a lo que están aprendiendo. Yo, y es mi convicción, y creo que en esto no me equivoco, porque he visto muchas experiencias, creo que somos Finlandia, pero que tenemos que dejar de ser invisibles. Y que ese es el desafío de los próximos 20 años. Entonces, en los últimos 15 minutos, vamos achicando, hay 3 aniversarios que yo quería mencionar. 2 de los que ya hemos hablado, el seminario cumple 20, CLAES cumple 15. Pero este año cumplió 100 años el Servicio Social de México. Y me alegra que haya algunos colegas mexicanos en la sala, porque este año se cumplen 100 años desde que un país que estaba todavía transitando sus guerras civiles sancionó una constitución en la que se decía que era obligación de todo graduado universitario prestar un servicio social. Un aplauso para México, que se lo tiene ganado. Miren,
Ahora voy a decir una maldad, pero igual mis amigos europeos de la sala ya saben que soy mala. A mí me hace mucha gracia cuando voy a simposios europeos en donde universidades que descubrieron hace 5 años que existe la responsabilidad social universitaria nos organizan cursos para ilustrarnos a los docentes latinoamericanos, porque uno tiene ganas de decirles, la pólvora la inventamos hace un rato largo y estaría bueno que ustedes aprendieran un poquito de la experiencia mexicana y de la experiencia latinoamericana antes de subirse a la cátedra. Pero cierro el paréntesis de la maldad para decir, hubo un proceso que llevó muchos años en México desde que la idea del servicio social entró en la Constitución, en el artículo 5º, hasta que se hizo práctica institucional en la que era entonces la Universidad de México, en la Autónoma de México, y todavía muchos años más hasta que se reglamentó para todas las universidades mexicanas. Y traigo a colación este aniversario mexicano para decir, la historia de la educación lleva tiempo. Hay procesos que no se pueden apurar. Y a uno le agarra la impaciencia porque se está jubilando, pero hay que saber que estos procesos llevan tiempo. Hoy en México, por año, al menos 320.000 estudiantes hacen al menos 360 horas de servicio a la comunidad para poder graduarse. Le robé la foto a la UNAM cuando la UNAM cumplió 100 años, con todo ese espectro de distintas actividades en las que empezaron haciendo el servicio solo las carreras de salud, hasta que gradualmente todas las carreras de la UNAM fueron estableciendo el servicio social. La verdad es que si tuviéramos tiempo de hablar con los colegas mexicanos aquí, como lo hemos hecho muchas veces en otras oportunidades, habría que decir que en el balance sí hay millones de horas de servicio acumuladas, pero también muchos límites que se dieron en la implementación. Límites que si la Argentina va a establecer la obligatoriedad del aprendizaje-servicio, estaría bueno que estudiara cuidadosamente la experiencia ajena. Porque una cosa es la solidaridad querida y otra cosa es el servicio obligatorio. Y en esto no hay por qué desaprovechar la experiencia ajena. La realidad es que hay muy poco registro del impacto nacional del servicio social. Hace unos años se intentó hacer un estudio, pero es muy difícil medir todo lo que hicieron tantos millones de estudiantes a lo largo de tantas décadas. Lo que a mí me interesaba rescatar en este momento, con un mensaje sobre todo para los colegas de la educación superior que están acá presentes, es lo que pasó en México en el 17, el establecimiento del servicio social, tuvo como un correlato en el otro extremo de la región, en la reforma universitaria del 18, de la que celebraremos el centenario el año que viene. La verdad es que hace un siglo que la cuestión del compromiso social ha sido un tema identitario de la Universidad Latinoamericana. La llamemos extensión, la llamemos proyección, la llamemos como la llamemos, ha sido un rasgo identitario de nuestras universidades. Y yo quiero rescatar del proceso mexicano la expresión de José Vasconcelos al asumir el rectorado de la UNAM, cuando dijo: yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Creo que casi un siglo después todavía estamos en deuda.
Y creo que esto que se dijo y que vale sobre todo para la universidad, vale para toda la educación superior y también para la escuela. Preguntarnos todos los días si estamos haciendo todo lo que podemos hacer para servir a la gente concreta y sobre todo a quienes más lo necesitan, es seguramente una pregunta central. Estuve en México a principio de año y México, como tantos de nuestros países, sigue padeciendo brechas de injusticia, de violencia social, de problemáticas increíblemente complejas. Y uno se pregunta, ¿qué pasa que con tantas universidades que formamos a nuestras clases dirigentes, en universidades que supuestamente tenemos tanto compromiso social, no logramos encontrarle la vuelta? Y un colega del equipo compartió en estos días palabras de un rector de una universidad mexicana que para mí son una clave de explicación muy importante y que dice, esta idea del servicio social o de la extensión como devolverle a la comunidad algo es generoso y está bien, pero no alcanza. Él dice, es poner apenas una curita en el sistema que ha privilegiado a las élites a las que pertenecemos, con la esperanza consciente o inconsciente de que eso prevenga la necesidad de una cirugía mayor a ese sistema. Cirugía que quizás pueda amenazar nuestros privilegios. El sistema de la educación superior está tironeado entre trabajamos para las empresas que contratan nuestras consultorías, trabajamos para nuestros grandes donantes y trabajamos también para el pueblo. ¿Dónde estamos poniendo las energías prioritarias? ¿Alcanza con que nuestros estudiantes vayan y construyan un fin de semana viviendas de emergencia? ¿O necesitamos formar arquitectos que sepan cómo se solucionan los problemas de construcción que puedan generar vivienda popular accesible para solucionar los tremendos déficits habitacionales de América Latina? Esto nos plantea desafíos desde lo epistemológico, de a dónde estamos poniendo el foco del conocimiento, para quién estamos formando profesionales y qué tipo de instituciones queremos ser. Gracias. Entonces, sintetizando balance del centenario mexicano, podemos estar orgullosos de la centenaria tradición solidaria de nuestra educación superior, pero necesitamos reenfocar que no alcanza a ser generosos, sino que tenemos que construir sociedades más justas. Y eso necesita mucho más conocimiento, mucha más investigación y mucho más foco en qué tipo de actividades necesitamos hacer en la comunidad. De los 20 años ya dijimos mucho, podríamos repasar la cronología de lo que pasó en estos 20 años en las políticas públicas, pero no lo voy a hacer. Simplemente quiero destacar, porque fue una laguna que pasó entre la Ley de Educación Nacional y la actualidad, hubo un paso intermedio. Hay un acuerdo del Consejo Federal de Educación que estableció en las orientaciones para la nueva escuela secundaria obligatoria de Argentina, orientaciones para el desarrollo de proyectos sociocomunitarios solidarios. Todas las escuelas argentinas que quieran hacer aprendizaje-servicio tienen ya un marco normativo federal. Todas las provincias ya firmaron. Se puede profundizar esa norma, se puede ampliar, pero no es que después de la ley
no hay otros marcos. Y yo les recomiendo a todos los que les interese hacer seriamente proyectos institucionales obligatorios, recurrir a las orientaciones para el desarrollo de proyectos sociocomunitarios, que es un material que produjo el Ministerio de Educación de Argentina en el 2011, si no me equivoco, sí, 2011, y que desde entonces sigue estando en vigencia. Se habló de los premios presidenciales, así que no me voy a detener en eso. Se habló también, y me pareció muy buena noticia, de que este año se acaba de cerrar la convocatoria de este año con 1.300 participaciones, que es un repunte después de varios años en que había disminuido el número de presentaciones. Yo no creo que hayan disminuido el número de experiencias que se desarrollan en Argentina. Disminuyó la comunicación del premio desde el Ministerio, disminuyó la circulación de los formularios, disminuyó la incentivación a los docentes para que presentaran su experiencia. Y para los que estén en esta sala que nunca se presentaron al premio, no es presentarse a un concurso para ganar la plata. Es documentar la experiencia de manera de hacer visible lo que está pasando para que la Finlandia invisible que está en la Argentina se pueda ver y le podamos mostrar a los funcionarios de turno lo que está de verdad pasando en el sistema educativo. Presentar la experiencia del premio presidencial es también darse la oportunidad de ser evaluado, de recibir una devolución, de poder ayudarse a crecer en el proceso de un proyecto. Así que a los que no se hayan presentado nunca, estén atentos a la convocatoria 2018. Hugo dijo algunas cosas de por qué consideraba él que la política de aprendizaje-servicio había perdurado, y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Ahí puse algunas cosas que me parece desde mi experiencia que fueron importantes, de la que me voy a detener solo en el último punto, que es el que me parece que nos compete a todos los que estamos acá. A las políticas las sostiene, como bien dijo Hugo, la voluntad política. Y hay que convencer al que en ese momento firma las resoluciones, firma las partidas presupuestarias, para que ponga la firma. Pero ningún funcionario puede conseguir la voluntad política si no hay militancia desde la base que hace realidad esa política. Cuando durante la crisis argentina del 2001 y la presidencia provisional del 2002, el Ministerio de Educación se redujo drásticamente en su planta y desapareció el programa Escuela y Comunidad, desapareció el premio presidencial. Alguien que trabajaba en la secretaría de la entonces ministra de Educación, un día me encuentra de casualidad y me dice: la computadora de la ministra está infectada con un virus que se llama Escuelas Solidarias. Porque todos los días la ministra recibía mails de escuelas que se quejaban porque el ministerio había cerrado al programa Escuela y Comunidad. Esa ministra desoyó obviamente todos esos mails, pero esa movilización de escuelas que seguían pidiendo que el ministerio se ocupara de promover el aprendizaje-servicio fue lo que hizo que la siguiente gestión de la Alianza la siguiente gestión, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, la alianza fue anterior, retomara el programa y lo convirtiera en el Programa Nacional de Educación Solidaria, que sigue hasta ahora. Entonces, yo recuerdo al 2001 porque en los últimos tiempos, antes de las elecciones y después de las elecciones, el Programa Nacional de Educación Solidaria ha pasado por tiempos difíciles. Y la militancia de los compañeros de Educación Solidaria
algún día va a haber que escribirla para la historia y yo les pido que los aplaudan porque no saben lo que es sobrevivir a la gestión pública. Sergio, ¿dónde estás? Graciela, Gaby. Yo sé que a veces pensamos en los burócratas de los ministerios, pero el equipo de Educación Solidaria le ha puesto el pecho a circunstancias muy difíciles de cambios de dependencia, de pasar de depender del ministro a pasar a depender de una dirección, cambios de orientaciones, de cambios de foco, de reducción de presupuesto, de reducción de personal. Hubo por lo menos, de lo que yo recuerdo, en los últimos 4 años, Sergio, como 2 o 3 momentos que pensamos que se acababa el programa. Hace pocos meses lo sacaron de sus oficinas, lo repartieron entre otros equipos. Entonces, créanme que el equipo del programa le está poniendo militancia, pero le pido a todos los docentes argentinos que cuiden al programa y que lo sigamos militando, porque en política nada es para siempre, nunca se sabe y necesitamos seguirlo acompañando. Y para terminar con el aniversario argentino y en función de lo que adelantó Hugo Labate, me parece que nosotros somos los responsables de ayudar a que el aprendizaje-servicio no se convierta en la colimba. Para los extranjeros, aclaro, colimba viene de corre, limpia, barre, que era prácticamente lo único que se hacía en el servicio militar obligatorio. Correr, limpiar los cuarteles y seguir barriendo el cuartel, porque eso era lo que se hacía, porque no había ni equipamiento ni adiestramiento real para los adolescentes y jóvenes que hacían el servicio militar. Hay países de América Latina y el Caribe que impusieron 60 horas de servicio y que se convirtieron en la colimba y que después nos llamaron a CLAI para que los ayudáramos a convertir la colimba en aprendizaje-servicio. Entonces, nosotros que sabemos lo bien que funciona cuando se hace bien, vamos a tener que ayudar a que se haga bien. Porque sabemos qué rápidos que somos para hacer como si fuera. Y para decirle a la supervisión que hicimos lo que manda en la normativa. Y para hacer como si fuera aprendizaje de servicio, aunque sea cualquier otra cosa. Ya lo experimentamos con el polimodal y entonces me parece que tenemos que estar alertos. Yo estoy ya llegando a todos los límites, así que solo 2 palabras en el cierre del aniversario de los 15 años de CLAIS. Se cumplieron en febrero y si hacen cuentas, hace 15 años esto eran las calles de Buenos Aires. Los que vivimos el diciembre del 2001 no nos lo vamos a olvidar. Los extranjeros recordarán haber leído en los diarios que Argentina tuvo 5 presidentes en 11 días, porque la presidencia era una papa caliente que iba pasando hasta que ya nadie más quería agarrarla, en donde parecía que colapsaba no solo nuestra economía, sino también nuestra estructura social, nuestro sistema político. En ese marco fue un dato menor que me despidieran del ministerio y que disolvieran al programa de escuela y comunidad. Y la verdad es que cuando nos juntamos con un grupito muy reducido de soñadores en el living de mi casa en febrero del 2002 entre los cacerolazos y dijimos, si no podemos seguir trabajando para las políticas públicas argentinas, trabajaremos para la patria grande, así que como Mafalda arriba de la sillita,
fundamos el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Bueno, vieron que soñar juntos funciona. Soñar juntos funciona porque empezando por Uruguay, siguiendo por Chile y después por el resto de América Latina, hoy hay una red iberoamericana de aprendizaje y servicio que abraza desde España hasta Estados Unidos, hasta todos los países de América Latina, menos la Guyana, que ya llegaremos, y en donde se ha generado esta enorme comunidad. Una comunidad que ahora se está abriendo a otras áreas del mundo. Hoy aquí hay universidades de Europa del Este que, pese a las distancias, han pasado por vivencias tanto o más duras que las que hemos pasado nosotros. Y yo quiero terminar con un par de frases, prometo que ya estoy terminando. Este año inauguramos un nuevo programa, un programa de aprendizaje y servicio en las artes, y de la Fundación Austríaca que nos está acompañando con ese proyecto, saqué esta frase que me pareció brillante. Ellos dicen: solucionar los mayores problemas del mundo requiere menos solistas y más ensambles. Necesitamos menos divas y mejores orquestas. Necesitamos formar menos futuros líderes triunfadores del mañana y más ciudadanos solidarios conscientes de cómo se construye colectivamente un futuro mejor para todos. La verdad es que ahora nos podemos reconocer como una orquesta en la que antes veníamos de nuestra escuela y decíamos: yo no era el único loco que hacía estas cosas, y lo decíamos entre argentinos. Después lo dijimos entre latinoamericanos y el año pasado tuvimos en esta misma mesa al Politécnico de Hong Kong y a una organización social de Bosnia. Entonces, sepamos que formamos parte de una gran orquesta que quiere formar grandes orquestas que puedan cambiar la melodía de lo que está pasando en el mundo. En los últimos días, 2 jóvenes distintos, con 2 autos distintos, en 2 ciudades distintas, en Charlottesville y en Barcelona, usaron autos como armas, supuestamente defendiendo ideas. Aparte de solidarizarnos con los hermanos catalanes que están y con todos los españoles que están y con todos los hermanos norteamericanos que están aquí, me parece que tenemos que cambiar la melodía. Que en un mundo que pareciera condenado a la guerra permanente, necesitamos hacer sonar nuestras orquestas de solidaridad y que cambiemos la melodía. Nosotros sabemos que en todas partes estamos haciendo proyectos de aprendizaje y servicio donde hay interculturalidad, donde hay adolescentes, niños y jóvenes de distintas creencias religiosas o sin creencias religiosas, con ideas políticas distintas, que están trabajando juntos. Necesitamos que lo que nuestros estudiantes aprenden se lo puedan enseñar al resto del mundo, porque corremos el riesgo de que gane el miedo y de que gane la violencia. Y tenemos que ganar los buenos. Yo voy a terminar con una cita de el que probablemente es el porteño más famoso del mundo hoy. Nuestro ex arzobispo, el Papa Francisco, decía que no vamos a cambiar al mundo si no cambiamos la educación. Sigamos con el aprendizaje servicio, cambiando la educación y cambiando al mundo. Muchas gracias.